Yo era Isabela Torres, arquitecta graduada con honores de la Universidad Politécnica de Madrid. A los 28 años, había diseñado 3 edificios emblemáticos en el distrito financiero de Barcelona. Mi nombre aparecía en revistas de arquitectura. Mi futuro brillaba. Entonces conocí a Ricardo Mendoza en una gala benéfica. Él tenía 34 años. Dirigía una agencia de marketing digital llamada Innoboom y me miraba como si yo fuera la única mujer en el salón. Me enamoré como una idiota. «Cásate conmigo, Isabela», me dijo 6 meses después, arrodillado frente al templo expiatorio de la Sagrada Familia. «Construyamos una vida juntos, tú y yo contra el mundo». Me casé con él el 1 de enero de 2023. Fue la decisión más estúpida de mi vida. «Amor, he estado pensando», me dijo Ricardo 3 meses después de la boda, mientras desayunábamos en nuestra terraza de l'Eixample. Había comprado ese piso por 800.000 euros con el dinero que mi abuela me dejó en herencia. «Tu trabajo te estresa demasiado. ¿Por qué no te tomas un descanso?» Yo gano suficiente para los dos. Debí ver las señales de alarma. Pero en ese momento, cansada de reuniones interminables y clientes exigentes, pensé, ¿por qué no? Podría tomarme 6 meses, viajar, disfrutar de la vida. Ricardo ganaba 120.000 euros al año. Podíamos permitírnoslo. «Está bien», le dije, «pero solo temporalmente». «Por supuesto, mi amor», sonrió él besándome la frente. «Solo temporalmente». Renuncié a mi puesto en el estudio de arquitectura más prestigioso de Barcelona. Mi jefa, Ana Beltrán, me miró con decepción. «Isabela, eres la mejor arquitecta que hemos tenido en una década. ¿Estás segura?» «Necesito tiempo para mí», le expliqué. Pero la verdad era que quería tiempo para nosotros, para Ricardo y para mí. Los primeros meses fueron perfectos. Viajamos a las Maldivas, a París, a Roma. Ricardo me compraba vestidos caros y me llevaba a restaurantes donde una cena costaba 300 euros. Yo era feliz. O eso creía. Luego empezaron los cambios sutiles. Ricardo llegaba tarde a casa, oliendo a perfume que no era el mío. «Cena con clientes», me decía, besándome distraídamente. Las facturas de su tarjeta de crédito mostraban cargos en lugares extraños. Hoteles, joyerías, un club nocturno llamado Velvet Dreams. «¿Qué es esto?», le pregunté una noche, sosteniendo el estado de cuenta. «Gastos de negocios», respondió sin levantar la vista de su teléfono. «¿Por qué estás revisando mis cosas, Isabela? ¿No confías en mí?». Me hizo sentir culpable por dudar de él. Esa fue su primera trampa. Para abril de 2024, yo llevaba más de un año sin trabajar. Había intentado regresar a mi carrera, pero Ricardo siempre encontraba una excusa. «Espera hasta después del verano. El mercado está difícil ahora. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿No eres feliz conmigo?». Entonces llegó el 14 de febrero de 2026. San Valentín. Yo había preparado una cena romántica. Paella valenciana, vino de La Rioja, velas en la terraza. Ricardo llegó a las 11 de la noche, 3 horas tarde, con una mujer colgada de su brazo. Ella era joven, tal vez 26 años, con cabello rubio oxigenado y un vestido rojo demasiado ajustado. Tenía una barriga de 6 meses de embarazo muy visible. «Isabela», dijo Ricardo, como si estuviera presentándome a un cliente de negocios. «Ella es Valeria. Valeria, mi esposa. Bueno, pronto ex-esposa». Me quedé paralizada en medio de nuestra sala de estar. Las velas se habían consumido. La paella estaba fría en la mesa. «¿Qué está pasando?», susurré. «Lo que pasa», dijo Ricardo, quitándose la corbata con una mano, «es que Valeria está embarazada de mi hijo». «Un hijo de verdad, Isabela. No como tú, que llevas 3 años evitando el tema de los niños con tus excusas profesionales». «¿Excusas?». La voz me salió rota. «Tú me pediste que dejara mi trabajo. Tú me dijiste que esperáramos. Porque sabía que nunca estarías lista», respondió con crueldad. «Eres demasiado egoísta, demasiado obsesionada con tu carrera mediocre». Valeria, en cambio, la miró con ternura que nunca me había dedicado. Ella sí sabe lo que significa ser mujer. Ser madre. Valeria sonrió, acariciándose el vientre. «Lo siento, Isabela, pero él me necesita. Necesita a alguien que pueda darle una familia real. Quiero el divorcio», dijo Ricardo, dejando caer un sobre en la mesa de centro. «Y quiero que te vayas de esta casa». «¿Mañana? ¿Que me vaya?», repetí, incrédula. «Esta casa es mía. La compré con el dinero de mi abuela». «La compraste cuando estabas soltera», dijo Ricardo con una sonrisa fría. «Ahora estamos casados bajo régimen de gananciales. 50% es mío, y necesito este espacio para mi hijo. Para nuestro hijo»,
corrigió Valeria, besándole la mejilla. Esa noche dormí en el sofá de mi propia sala. Escuché a Ricardo y a Valeria riendo en mi habitación, en mi cama. Escuché cómo hacían el amor mientras yo lloraba en silencio, tapándome la boca con un cojín para que no me oyeran. A la mañana siguiente, Ricardo me puso una maleta en las manos. Vete a casa de tu madre o donde sea. Valeria se muda oficialmente hoy. Ricardo, por favor, supliqué, odiándome a mí misma por esa debilidad. Podemos hablar de esto. Podemos ir a terapia. No hay nada que hablar, dijo con indiferencia. Encontré a alguien mejor. Alguien que no es una arquitecta mediocre que vive del apellido de su abuela muerta. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Mediocre, mediocre, mediocre. Y por cierto, agregó Ricardo, deteniéndome cuando yo ya estaba en la puerta, las cuentas bancarias están vacías. Necesitaba ese dinero para inversiones. ¿Qué inversiones?, pregunté, sintiendo pánico. Eso no te concierne ya. Cerró la puerta en mi cara. Me fui a casa de mi hermana mayor, Carmen, que vivía en Gracia. Ella me abrazó mientras yo lloraba histéricamente en su sofá. Ese cabrón, dijo Carmen, acariciándome el cabello. Ese maldito cabrón. Durante los siguientes días, intenté entender qué había pasado. Revisé nuestras cuentas bancarias desde el teléfono de Carmen. La cuenta conjunta que teníamos, donde yo había depositado 50.000 euros de mis ahorros, estaba en cero. La cuenta de inversión, cero. Incluso mi cuenta personal, a la que Ricardo tenía acceso en caso de emergencia, había sido vaciada. 200.000 euros. Habían desaparecido. Contraté a un abogado, un hombre severo llamado Miguel Ortega. Señora Mendoza, me dijo después de revisar los documentos. Su esposo ha sido muy inteligente. Retiró el dinero en pequeñas cantidades durante los últimos 6 meses. Transferencias a cuentas en el extranjero. Pagos a empresas fantasma. Si quiere recuperar algo, necesitamos pruebas de fraude. ¿Cómo consigo esas pruebas? Investigue, dijo simplemente. Encuentre a dónde fue ese dinero. Esa noche, mientras Carmen dormía, abrí mi vieja laptop. Había guardado las contraseñas de las cuentas de Ricardo, algo que él nunca supo. Accedí a su email corporativo. Lo que encontré me dejó sin aliento. Correos con casinos online. Depósitos de 10.000, 20.000, 50.000 euros. Ricardo no tenía problemas de infidelidad. Tenía adicción al juego. Y había perdido todo nuestro dinero apostando. Pero había más. Emails con Valeria. Docenas de ellos. Y en uno, fechado 3 meses atrás, ella escribía: necesito otros 50.000 euros para mantener mi boca cerrada. Si no, le diré a tu esposa lo del casino. Y le diré a los inversores de Innovum que estás en bancarrota. Ricardo estaba siendo extorsionado. Y Valeria no era su amante enamorada. Era su torturadora. Seguí leyendo. Otro email, este de un hombre llamado Miguel Ángel Ruiz. Valeria, mi amor. ¿Cuándo le dirás a ese idiota que el bebé es mío? Ya me cansé de este juego. El mundo se detuvo. El bebé no era de Ricardo. Valeria estaba embarazada de otro hombre y usando a mi esposo como billetera ambulante. Imprimí todos los emails. Los guardé en una carpeta. Y entonces, por primera vez en 2 meses, sonreí. Pero primero, necesitaba recuperar mi vida. Al día siguiente, llamé a mi antigua jefa, Ana Beltrán. Ana, necesito trabajo. Isabela. Su voz sonó sorprendida. Pensé que estabas disfrutando tu retiro marital. Mi matrimonio se acabó, le dije directamente. Y necesito volver a trabajar. Soy buena, Ana. Tú lo sabes. Hubo un silencio. Luego, tenemos un proyecto grande. Un complejo residencial en Sarriá. El cliente es exigente y el diseñador anterior renunció. Si puedes tenerme un diseño preliminar en 2 semanas, lo haré en 1, prometí. Trabajé como loca, 16 horas al día en la mesa de Carmen, diseñando el edificio más hermoso que había creado jamás. Usé técnicas de arquitectura sostenible que había estado estudiando durante mi descanso. Incorporé jardines verticales, paneles solares integrados, sistemas de recolección de agua de lluvia. Entregué el diseño en 6 días. Ana me llamó 2 horas después. Isabella, esto es brillante. El cliente está fascinado. Quiere contratarte directamente como arquitecta principal del proyecto. ¿Cuánto paga? 180.000 euros al año, más bonos por compleción del proyecto. Acepté inmediatamente. Con mi primer adelanto de 30.000 euros, contraté a un investigador privado llamado Javier Sánchez. Necesito saber todo sobre Valeria Cortés, le dije. Todo.
Javier regresó una semana después con un dossier de 50 páginas. Valeria no era solo extorsionadora, era profesional. Había estafado a 3 hombres antes de Ricardo, todos empresarios casados, todos con dinero. El bebé era definitivamente de Miguel Ángel Ruiz, un futbolista retirado que ahora vendía coches de lujo en Marbella. ¿Quiere que le presente esto a su abogado?, preguntó Javier. Todavía no, le dije. Primero quiero que Ricardo lo descubra por sí mismo. Porque aquí está la cosa sobre los hombres como Ricardo. Su ego es más grande que su cerebro. Si yo le decía la verdad, no me creería. Pero si él la descubría solo. Esperé. Mientras tanto, mi carrera despegó como un cohete. El proyecto de Sarriá fue un éxito masivo. Los medios de arquitectura comenzaron a escribir sobre el regreso triunfal de Isabela Torres. Me ofrecieron 3 proyectos más. Mi cuenta bancaria, que había estado en cero, ahora tenía 120.000 euros. Y entonces, el 30 de abril de 2026, recibí la llamada que estaba esperando. ¿Isabela? Era la voz de Ricardo, quebrada, desesperada. Necesito hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo, respondí con frialdad. Por favor, suplicó. Nunca lo había escuchado suplicar. Es sobre Valeria. Es sobre el bebé. ¿Qué pasa con el bebé?, pregunté, fingiendo ignorancia. No, no es mío. Su voz se rompió. Hice una prueba de ADN. El bebé no es mío, Isabela. Todo fue mentira. Cerré los ojos, saboreando ese momento. Lo siento mucho, Ricardo. Ella me estaba extorsionando, continuó, llorando ahora. Tomó todo mi dinero, todo. La empresa está en bancarrota. Los inversores se fueron. Voy a perderlo todo. ¡Qué terrible!, dije sin emoción. Isabela, por favor, eres mi esposa. Necesito tu ayuda. ¿Necesitas qué?, interrumpí. ¿Mi dinero? ¿El dinero que robaste de mis cuentas para apostarlo en casinos? ¿O quieres que vuelva a ser tu esposa mediocre que vive del apellido de su abuela muerta? Silencio. ¿Sabías?, susurró finalmente. Lo supe todo, confirmé. Supe sobre los casinos, sobre la extorsión de Valeria, sobre el verdadero padre del bebé. Lo supe todo, Ricardo, y no hice nada, porque quería que sintieras exactamente lo que me hiciste sentir. Traicionado, usado, desechado. Isabela. El 15 de diciembre tenemos la audiencia de divorcio, continué. Mi abogado tiene pruebas de que usaste nuestro dinero común para apuestas. Eso es fraude matrimonial. Voy a quedarme con el 70% de todos los activos, incluido el piso del Eixample que tú pensabas que era 50-50. Era mío antes del matrimonio, y mi abogado ya demostró que tu nombre nunca estuvo legalmente en la escritura. No puedes hacer esto, dijo con pánico. Ya está hecho, respondí. Ah, y Ricardo, sobre tu empresa. ¿Qué pasa con mi empresa? Innovum está en quiebra, ¿verdad? Los inversores se fueron. No puedes pagar la renta de la oficina. Los empleados están renunciando. ¿Cómo sabes? Porque ayer uno de mis clientes me mencionó que una agencia de marketing estaba en venta por una cantidad simbólica. Una agencia llamada Innovum. Pensé en comprarla. Ya sabes, como inversión. Escuché su respiración acelerarse al otro lado de la línea. La compré esta mañana, Ricardo. Por €1. €1. Simbólico. Dejé que esas palabras se hundieran. Así que técnicamente, ahora soy tu jefa. Bueno, sería tu jefa si no te hubiera despedido hace 3 horas. Perra, susurró. Maldita perra. Arquitecta mediocre perra, corregí. No olvides esa parte. Colgué. El 15 de diciembre de 2026, el juez dictaminó el divorcio. Como mi abogado había predicho, me quedé con el 70% de los activos matrimoniales, 315.000 euros. Ricardo recibió 135.000, que inmediatamente fueron embargados para pagar sus deudas de juego. Me quedé con el piso del Eixample, valorado ahora en 900.000 euros, y me quedé con Innovum, que estaba reconstruyendo bajo nueva gerencia, con un equipo de profesionales que realmente sabían lo que hacían. El 20 de diciembre de 2026, 6 meses después de que mi mundo se derrumbara, estaba de pie en la terraza de mi piso, mirando las luces de Barcelona brillar en la noche. Tenía una copa de vino español en la mano. Tenía 3 proyectos arquitectónicos en marcha. Tenía mi dignidad de vuelta. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Hola? ¿Isabela Torres? Una voz masculina que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Me llamo Marcos Delgado. Soy el director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Barcelona. Su trabajo en el proyecto de Sarriá ha llamado nuestra atención. Nos gustaría ofrecerle el diseño del nuevo centro cultural en el distrito de Sant Martí. Es un proyecto de 50 millones de euros. Me quedé sin palabras. Señora Torres, ¿sigue ahí? Sí, logré decir.
Sí, estoy aquí. ¿Le interesaría reunirse con nosotros la próxima semana? Me encantaría, respondí, sonriendo. Cuando colgué pensé en Ricardo, pensé en Valeria, pensé en todos los meses que había pasado sintiéndome pequeña, mediocre, inútil, y luego dejé de pensar en ellos, porque esta era mi historia ahora. No la historia de cómo mi esposo me traicionó, sino la historia de cómo me levanté, recuperé mi poder y construí un imperio desde las cenizas de mi matrimonio destruido. Alcé mi copa de vino hacia la ciudad que brillaba ante mí. Por Isabela Torres, dije en voz alta. Arquitecta brillante, mujer de negocios exitosa, y definitivamente no mediocre. Bebí, y por primera vez en años, me sentí completamente, absolutamente libre.